Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Pues es un placer para nosotros estar de nuevo aquí compartiendo la palabra del Señor. Y pues qué más de importancia y qué más privilegio poder compartir este día tan grande en el cual pues todos sabemos que fue cuando cambió la historia del mundo. De cuando un hombre lleno de amor se entrega por todos nosotros, mis hermanos, para que usted y yo hoy estemos aquí. Un hombre que carga con lo que no le pertenecía, con sus errores míos y con los del mundo entero. Pero este hombre, lleno de amor, no le importó dar todo para que usted y yo tenemos vida, o sea, una cuenta pendiente que Él saldó por usted y por mí. En este día, como le digo, para mí es muy importante, como debe de ser para toda la humanidad, el día en que la historia cambió el mundo, o que el mundo cambió la historia. Un solo hombre que pagó por todos nuestros errores. Y pues bueno, mi nombre es Israel Trujillo y venimos pues de Catedral y hoy me acompaña mi hermano aquí conmigo, Alfredo Zambrano, un servidor también del grupo de oración de Catedral de Reno, Nevada. Entonces pues es un placer, mis hermanos, hoy poder compartir con ustedes este día tan grande, como le digo, y especialmente para los católicos que nos sentir este día. Muchos de nosotros habremos vivido muchos Viernes Santos, pero yo les aseguro, mis hermanos, que meditando y sacando a fondo lo grande que es este día, todos nosotros debíamos de reflexionar y ver en este pasaje que vamos a estar platicando, leyendo ahora, hablando la palabra de Dios, identificarnos con cada uno de estos personajes que vamos a hablar. No podemos identificarnos con Jesús, mis hermanos. Con Jesús no podemos identificarnos, pero sí podemos identificarnos de qué lado estábamos con Jesús. Porque vamos a ver personas que lo amaron, personas que lo negaron, personas que lo amaron, personas que no lo conocieron, personas de toda clase. En nuestro interior, mi hermano, mi hermana, identifiquémonos de cuál clase soy yo. ¿Acaso soy yo el que lo negué? ¿Acaso soy yo el que lo golpeé? ¿O acaso soy yo el que lo traicioné? ¿O acaso en el fondo de mi corazón yo era de los que en verdad lo amábamos? Pongamos esto a meditar, mis hermanos, y dejémonos que nuestro Señor Jesús en este día, con esas manos llagadas, con esa sangre, toque nuestro corazón, mis hermanos, y podamos dar un cambio radical en nuestra vida, mi hermano, que no es fácil, pero si no hay comienzo, no hay futuro. Y de todo, mis hermanos, esto tuvo un comienzo el miércoles, el jueves santo, viernes santo y el sábado de gloria y el domingo, mi hermano, que para nuestro domingo, cuando Él nazca en nosotros, mis hermanos. Y vamos a dar paso a lo que es el Salmo del día de hoy. Estas lecturas todas, mis hermanos, están muy profundas porque es un día muy grande, mi hermano, mi hermana. Te dijimos al principio, un día, me decía la hermana, que un día, el día de la salvación. Y en verdad es el día de nuestra salvación, porque es cuando Dios saldó nuestra deuda. El Salmo se encuentra, mi hermano, mi hermana, es el Salmo 30. Y vamos a decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido, como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios. En tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón, ustedes, los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Primera lectura de Isaías 52. Aquí, quien mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en lo alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado, y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con lo que es la segunda lectura del día de hoy. Y la segunda lectura se encuentra en Hebreos 4 y dice así: Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengámonos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis queridos hermanos, vamos a pasar a lo que es el Evangelio, mis hermanos, y aquí pues es la verdad, que es la pasión de nuestro Señor Jesús, de lo que les estábamos comentando al principio. Aquí es, mis hermanos, donde pues en verdad a los que apreciamos o que vemos esto, se nos hace un día, en lo personal, un día muy triste, en lo personal, que yo le comentaba a la hermana, que este día lo viví de una forma diferente, quizás diferente a otros años, que era nada más por verlo, pero hoy les puedo asegurar que lo estoy viviendo de una forma diferente. Tristeza, dolor y a la vez inquietud por saber de qué clase de personas era yo mismo, de los que yo les comentaba, de los que a él lo rodearon. Si era yo de los que en verdad lo amaron o era yo el mismo que lo traicioné. Pero a través de esta lectura, de este evangelio, que es Dios mismo hablándonos en este día tan grande, vamos a pasar, mis hermanos, en estos momentos. Yo les pido de todo corazón que abramos nuestro corazón, que abramos el corazón para que Dios entre con su palabra en nosotros y nos haga reflexionar de lo que es este día tan grande, de lo que significan estas escrituras del día de hoy, de lo que significa el que nos salvó, mis hermanos, el que dio la vida por ti y por mí, para que estemos aquí nosotros, hablándote, quizás que seas tú de los que están escuchando en este día, mi hermano. Bueno, el evangelio del día de hoy, estas lecturas también te encuentran en todos los evangelios, pero hoy él es narrado por el evangelio de Juan. Y este se encuentra en el capítulo 18 y de los versículos 1 en adelante. Y dice ahí: en aquel tiempo Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente, Cedrón, donde había un huerto, y entraron ahí
él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad que estos se vayan. así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados y los judíos apresaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era el suegro de Caifás, sumo sacerdote en aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que uno muera, uno solo, hombre por el pueblo. Simón Pedro y otros discípulos iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le dijo: No lo soy. los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿Así le contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Y él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué se acusa a este hombre? Le contestaron:
Si este no fuera un malhechor, no te lo habíamos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho. Soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que está en la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua pongan en libertad a un preso. ¿Quieren que suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: A mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubiera dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el endosado, en hebreo, Gabata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacía el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: ¡Fuera, fuera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús,
y en él cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron con él a otros dos, uno de cada lado, en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho: soy Rey de los judíos. Pilato les contestó: lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, uno para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida de una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron: no la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que había dicho la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a su suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Jesús en la cruz. Estaba su madre, la hermana de su madre, María de la de Cleofas y María Magdalena. Al ver a su madre, junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, allí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Allí está tu madre. y desde aquella hora el discípulo se llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumplieran las Escrituras, dijo: Tengo sed. había ahí un jarrón lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja, empapándola de vinagre a una caña de hisopo, y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Hermanos, en este momento pongamos en pausa lo que estemos haciendo y pongámonos de rodillas un instante. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebrara las piernas y los quitara de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro, de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, vieron que ya había muerto. No le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio dio testimonio de esto, y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras, una mezcla de mirra y oleo. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbraba enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde crucificaron. En el huerto
un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, el sepulcro estaba cerca. Allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bueno, mis queridos hermanos, lo que les comentábamos al principio, si nos ponemos a ver y podemos analizar estas escrituras, estos pasajes bíblicos, históricos, pues podemos analizar y sacar muchas cosas en contexto de lo que es nuestra vida. Yo les preguntaba que en esta lectura iba a haber muchos personajes, iba a haber muchas cosas, y si todos nos ponemos a ver, pues sí es verdad, hubo muchas cosas, mucha gente seguía a Jesús en ese transcurso de su agonía. Los que lo querían, en verdad, estuvieron con él. Algunos estuvieron con él por mirar lo que iba a suceder. Algunos quizás nunca creyeron en él. Algunos quizás se burlaron de él. Y si miramos, nos habla de dos personas muy allegadas a él. En este pasaje que dice Pedro, pues sabemos que era su mano derecha, si podemos decir, porque Pedro pues así se identificaba, lo negó. El otro que comía con él, que comía de su mesa, lo entregó. Nuestros corazones y nuestro ser, ¿de cuáles somos nosotros, mis hermanos? O quizás nos preguntamos si hubiéramos estado nosotros ahí en la muchedumbre, siguiendo al condenado, le hubiéramos hablado por él, o a lo mejor más cruel hubiéramos sido, o quizás los que lo bofeteamos, los que lo escupimos. Esto es, mis hermanos, de cómo analizar las cosas, de cómo analizar lo que Jesús hizo por ti y por mí. Esto pasó hace más de 2000 años, mi hermano, mi hermana, pero en la actualidad pues lo seguimos negando, lo seguimos ocultando, lo seguimos bofeteando, lo seguimos crucificando. ¿Cómo? Con nuestras acciones, con nuestras formas de ser, con nuestras actitudes. Muchas cosas, mi hermano, mi hermana, que tenemos para reflexionar es si en verdad somos discípulos de Jesús, si en verdad estamos con Jesús, si en verdad compartimos su agonía, si en verdad seguimos a Jesús en este transcurso del cual Él fue a entregarse por ti y por mí, o nada más íbamos por ir, mi hermano, mi hermana. No sé, los hermanos, hermana Elena, hermano Alfredo, tengan algo que comentar acerca de esto, diferente, que sabemos que todos tenemos puntos diferentes, pero todos estamos en lo mismo. Y pues como les digo yo, para mí es algo, esta vez es algo muy diferente, es algo muy doloroso, mis hermanos, porque se puede decir que puedo haber sentido de una forma diferente esta cuaresma y más en estos días, y pues más que me tocó compartir estas lecturas enfocándome en lo que en verdad es la pasión de Jesús. ¿Cuántas veces, mis hermanos? ¿Cuántas veces somos ese pueblo? Ese pueblo, el que el domingo pasado se celebraba la entrada triunfal a Jerusalén. Pero ¿cuántas veces, mis hermanos, seguimos la multitud? Pienso yo, analizando esta lectura, analizando este Viernes Santo, que ese mismo pueblo que lo seguía a Jesús cuando entraba en aquel burrito, ese mismo pueblo que gritaba que viva el Rey de los Judíos y le ponían sus mantos y le ponían palmas. Me imagino, mis hermanos, que ese mismo pueblo, al seguir la multitud, ¿cuántas veces nos pasa a ti y a mí? Somos ese pueblo que un día antes, una semana antes, estamos alabando, gritando que viva el Rey de los Judíos, que viva Jesús, que a los cuantos días, mis hermanos, ese mismo pueblo, a lo mejor varios de esos hermanos,
eran los que estaban gritando que lo crucificaran. Cuando comienza uno a gritar, el sumo sacerdote, cuando comenzaba 3, 4, crucifíquenlo. Y por seguir la multitud, mis hermanos, porque es más fácil seguir el mundo, porque es más fácil unirte a la multitud, que tú siendo 1, 2 o 3 y poniéndote a decir otra cosa, vas a temer, mis hermanos, que nos vayan a reprender, que nos vayan a golpear. Imagínate en esa multitud la que había ahí gritando, cuando empezaba a gritar uno, gritaban los sumos sacerdotes, crucifíquenlo. ¿Te has puesto tú a pensar cuando estás en tu fábrica, cuando estás en una reunión, que todos están hablando de otras cosas y tú les quieres callar y les quieres hablar de la palabra de Dios? Les quieres hablar de una cita bíblica, les quieres decir que están mal. Qué difícil, mis hermanos. Qué difícil oponerte al mundo. Qué difícil oponerte a la multitud. De lo que están hablando, de decirles, están mal cómo están hablando, están mal cómo están expresándose. Miren, empezarles a hablar de Dios. En un grupo de oración, en una iglesia, es bien fácil predicar, es bien fácil anunciar la palabra de Dios. Difícil es ir allá al mundo, mis hermanos. Al mundo donde no conocen de Dios, donde no quieren saber de Dios, donde hay un grupo de jóvenes, donde hay un evento de fútbol, un evento de béisbol, llegar a hablar allí, mis hermanos. Allí es más fácil llegar y lo que está gritando la multitud, como hacían con Jesús, unirte tú también. Pedro lo negó 3 veces, mis hermanos. Esto que te estoy hablando, ¿cuántas veces lo has negado tú, mi hermano, mi hermana, que me estás escuchando en estos momentos? ¿Cuántas veces lo has negado tú? Cuando te han dicho que, ¿de dónde vienes? No, pues si les digo que vengo del grupo de oración se van a burlar. Si les digo que vengo de misa, mis hermanos, ¿cómo vamos a negar a Jesús de esa manera? Decirle a tu familia, a tus amigos, es que vengo de misa, es que vengo del grupo de oración, es que vengo de confesarme, es que vengo. Ay, Pedro lo negó 3 veces y no nos escandalizamos, mis hermanos, cuando decimos que Pedro decía al hermano, siendo su brazo derecho, siendo el que decía, Señor, yo doy mi vida por ti, mira, Señor, yo no te voy a defraudar. Y Jesús le dijo, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y nos aterrorizamos y nos ponemos, cuando leemos esa cita bíblica, ¿cómo Jesús? Si era Pedro el que andaba con él y era el que decía que él iba a llegar hasta la muerte con él. ¿Cuántas veces lo han negado? Tú ponte en este momento, mi hermano, mi hermana, que me estás escuchando a través de estos benditos medios. ¿Cuántas veces lo has negado tú a Jesús? ¿Cuántas veces has negado que vienes de un lugar sagrado, que vas al Santísimo y a veces vamos, pero hay que decirle a nuestra familia, hay que decirle a nuestros amigos que voy a un party, que voy a una fiesta, que voy, porque si les digo que voy al Santísimo se van a reír de mí. De mi Señor Jesús también se burlaron, del Señor Jesús también se rieron, también no le creyeron cuando decía que Él era el Rey de los... Y comenzaban, ¿qué decía? Y comenzaban a bofetearlo y comenzaban a hacerle... Mis hermanos, a nosotros con que no nos bofeteen, con que nos empiecen a decir que ya eres un persinado, que ya esto, que si ya eres el cura, que si ya eres diácono, que si ya eres padre y muchísimas cosas. Y ¿sabes qué, mis hermanos? Cuando duele más es cuando te dice tu propia familia. Familia muy cercana, tus sobrinos, tus hermanos de sangre a veces. Ya pareces casi el padre. Cuando me bautizas a mi hijo y comienzan a sacarnos ahí tantas cosas que yo no sé si tú habrás pasado. ¿Sabes por qué? Si no has pasado por eso, mi hermano, es porque has negado a Jesús. Pedro, ¿qué hizo? Porque él pensaba, Pedro, y miraba cómo estaban agarrando a Jesús, cómo lo estaban empezando a golpear. Y Pedro en su humanidad, todavía no estaba lleno del Espíritu Santo, Pedro en su humanidad tuvo miedo. El miedo que tenemos yo y tú a hablar de Dios, hablarle a nuestra propia familia, hablarle a nuestros propios hermanos en lo que estamos nosotros, mis hermanos. Mejor nos hacemos los desconocidos y salemos de la reunión. No somos para decirle, miren mis hermanos, estaba en esta fiesta, pero son las 6 de la tarde o son las 5 de la tarde y yo tengo que estar en misa a las 6 de la tarde. Y por miedo a las críticas, no nos va a pasar lo que a Jesús, porque Él nos conoce, mis hermanos, hasta donde Él nos permite. Pero por miedo a las críticas, por el qué dirán, por las burlas que comienzan a reírse, ¿qué importa, mis hermanos? Allí en ese momento estamos negando, haciendo lo que Pedro, y Pedro lo negó 3, nosotros lo hemos negado. Yo creo que ya si tuviéramos un papel, una libreta, ya no había donde anotar las veces que hemos negado a mi Señor.
Y no digamos ante nuestra propia familia, en la calle, mis hermanos, qué difícil. Qué difícil, mis hermanos, cuando andamos en nuestro trabajo y vamos en el trabajo de trabajo, traigo 4 o 5 personas, paso sobre una iglesia y me santiguo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y los demás comienzan a burlarse. ¿Sabes qué me ha pasado a mí, mi hermano? Así lleve 4 o 5 trabajadores. Aquí digo, aquí no te voy a negar, Señor. Y cuando paso a una iglesia lo hago y a las 2, 3, 4, 5 veces, ¿sabes qué hacen, mis hermanos? Los que van conmigo también se santiguan también. No me dicen nada, se quedan callados. A la siguiente, a la tercera, a la cuarta, a la quinta vez que me ven, ellos también pasan y se santiguan. Pero si hago yo por vergüenza, porque vayan a decir, que digan lo que digan, mis hermanos. Yo amo a Jesús porque dio mi vida por mí, porque en esa cruz cargó con mis pecados, con mis culpas, y sigue cargando, y yo no voy a seguirlo negando. ¿Qué importa que se rían? ¿Qué importa que se burlen? Mis hermanos, dice la bendita palabra de Dios en otro texto bíblico de Mateo: cuando te critiquen, cuando te levanten falsos y cuando te hagan tantas cosas, alégrate. Qué difícil, mis hermanos. No es fácil. No es fácil, mis hermanos. No es fácil cuando te están criticando, cuando te están diciendo, ya eres cucaracha de iglesia, ya brincas y ya, pues que no, que esto y que el otro. No es fácil, mis hermanos. Eso sí te puedo decir, que no es fácil quedarnos callados, porque Jesús se quedó callado muchísimas veces. Cuando Pilato le decía, ¿no me contestas a mí nada? Y se quedaba callado, teniendo él la sabiduría para contestarle a Pilato, mas sin embargo él se quedaba callado. ¿Cuántas veces a nosotros, mis hermanos, cuando nos están burlando de nosotros y diciéndonos esto y lo otro, quedarnos callados? Porque eso mi Señor lo va a tener en cuenta. Pues sí, mis hermanos, lo que dice el hermano, es muy difícil seguir a Jesús por las cosas que nos comentaba él, de las burlas y todo. Pero eso es, mis hermanos, pues es parte del mundo que podemos vivir, que podemos esperar. Si miramos, cuando él anduvo en la tierra, no le creyeron, se burlaron de él. Y muchos sabiendo, gente sabia, en lo mismo la palabra de Dios lo decía hoy, Nicodemo, que él era una gran persona sabia, él dudó, pero también él, a la vez, él creyó en él. Pero tuvo vergüenza de que lo miraran, ir a visitarlo. ¿Y qué hizo? Fue a buscarlo de noche. Entonces, mi hermano, mi hermana, que no seamos nosotros esa clase de personas. Si en verdad estamos con Jesús, a seguir a Jesús. Y si en verdad estamos con Él y lo amamos, abrirle nuestro corazón para que Él nos dé el valor, porque Él, nada es imposible para Él. A estos cobardes que podemos decirles a los apóstoles que a la hora de su muerte lo negaron, después hicieron maravillas a través de nuestro Señor Jesús. Vamos a apartar, mis hermanos, una pequeña oración para sus peticiones en este día tan grande, para que abran sus corazones y pongan esa petición, ese problema que tengas en tu casa, esa enfermedad, lo que sea, mi hermano, mi hermana. Para Jesús nada es imposible. Y más en este día tan grande que estamos viviendo hoy, Viernes Santo, pongámosle a Jesús lo que tú y yo de plano no podemos, mi hermano. Con ello, Él lo puede. Y para muestra, ábrele el corazón y vas a ver el cambio, mi hermano. Señor Jesús, en estos 40 días que hemos caminado de tu mano, Señor, acompañándote. Tú duraste 40 días y 40 noches sin comer, Señor. Y llegó el tentador a tentarte. Cuando miró que tenías hambre, te dijo que si eras el Hijo de Dios, que convirtieras esas piedras en pan, Señor. Señor, yo sé que hay cuántas personas que nos están escuchando, mi Señor, hicieron un propósito, Señor. Estos 40 días, cada quien hizo su propósito, Señor, de algo, Señor. Sé que hay muchos hijos e hijas tuyas, Señor, que estos 40 días te acompañamos, Señor, con algo, Señor. Y fuimos tentados como tú, Señor. Aquellos que prometieron no tomar cerveza, que tienen que están esclavizados, Señor, en el alcohol, y se propusieron estos 40 días, Señor. Y muchas veces llegó el compadre, llegó el amigo, Señor,
El mismo enemigo como el que te fue a tentar a ti, a decirte, Señor, sabiendo que estaban en estos 40 días, Señor, sin tomar alcohol, a tentarlos, a destaparles una cerveza, Señor, a regalarles una botella, Señor. El tentador no descansa, Señor. Pero tú les diste fortaleza, Señor, a esos hermanos nuestros, Señor, que prometieron al menos estos 40 días, Señor. Y sé que lo has tomado en cuenta, y lo has tomado en cuenta cualquier sacrificio que hagamos, Señor, porque tú nada pasas por desapercibido, Señor. Cualquier pequeño sacrificio, por pequeño que sea, Señor, cuando lo hacemos de todo corazón, Señor, sé que lo tomas en cuenta. Tómales en cuenta, Padre Santísimo del Cielo, a todas estas personas que se hicieron un sacrificio, unos grandes, otros pequeños, Señor. Pero que no sea nada más estos 40 días, Señor. Aquellos que prometieron cambiar su vida, Señor. Aquellos que prometieron, Señor, algo, Señor, que le estaba afectando, que estaban haciéndose daño a su cuerpo, Señor. Que no porque ya pasaron estos 40 días, Señor, que al menos hayan hecho conciencia que estaban dañando su cuerpo, estaban dañando su familia, se estaban rompiendo familias por causa del alcohol, de la droga, Señor. Y que en estos 40 días, Señor, ese sacrificio siga, Señor. Te pedimos por todas esas personas esclavizadas, Señor, del alcohol, de la droga, de tanta cosa, Padre Santísimo del Cielo. Que estos 40 días no hayan sido en balde, Señor. No hayan sido en vano, Señor. Que siga ese propósito, así como se hicieron estos 40 días, ese propósito sigan, que sea menos, Señor. Por ello te damos gracias, Padre Santísimo del Cielo. Y te decimos, para cerrar esta oración, Señor, esa oración que tú nos dejaste por excelencia, diciéndote: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y a usted, mamita María, que esa sangre que bañó esa cruz, también es su sangre, porque usted tuvo 9 meses a Jesús en su vientre. Esa sangre que derramó Jesús en la cruz también era su propia sangre, Madre Santísima del Cielo. Y mirando cómo iban quitando la vida a su hijo poco a poco, destruyéndole su espalda, clavándole esa corona de espinas, y usted solamente llevando todo eso en su corazón. Por eso le decimos esas palabras que el ángel le dijo: Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Pues bueno, mis hermanos, muchas gracias por escuchar esta estación. Y ya saben lo que yo siempre les pido, lo que yo les digo cuando vengo de allá de ustedes: una Ave María, un Padre Nuestro para este ministerio, para los hermanos encargados y para los que venimos, pero también para que vengan más trabajadores a esta obra. De allá una oración al un Padre Nuestro por aquí, por estos pecadores, para que esta estación y este ministerio siga fluyendo, porque este ministerio es de nuestro Señor Jesús. Y pues Dios los bendiga y ánimo, mis hermanos.